adelantar, como vuelvo y repito, yo grabé en un video, ¿sí? Los traslados de pinza, el trazo básico de la blusa y las pinzas de ajustes de la cintura. ¿Listo? Entonces tenemos que aprender a identificar cómo vamos a poner o a ubicar la medida de las pinzas, tanto en delantero como posterior, porque ustedes saben que muchas veces uno coloca la misma pinza tanto para el delantero como para el posterior, pero no es lo mismo, entonces toca mirar, por eso es que les digo que ustedes tienen que identificar esas siluetas o a la persona, porque a veces hay personas que tenemos bastante busto, ¿sí? Al tener bastante busto, entonces la pinza tiene que ser más ancha. O lo contrario, si a veces tiene la nalga más ancha, entonces tiene que ir la pinza de atrás más ancha. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, cómo vamos a ajustar una pinza en la cintura. ¿Sí está claro hasta allí? Profe, sí. Profe, Cuénteme. Bueno, entonces en este momento voy a compartir pantalla para explicarles o sea, vuelvo e insisto, eso ya está grabado en un video, ¿sí? Entonces ustedes simplemente, me sale el simplemente ustedes se van a reunir, como vuelvo y repito, para que ustedes allí aprendan a identificar o cómo vamos a hacerlos, como les digo. Yo les doy las explicación de todo, ¿listo? De aquí vamos a hacer desde el básico de la blusa hasta lo que hemos mirado hasta este momento, está grabado en un video. Entonces ustedes se van a reunir entre grupos y van a hacer o van a realizar y allí van a aclarar las dudas. Y vuelvo y repito, y el día martes nos encontramos, listo, y ahí ya aclaramos todas las dudas que les puedan encontrar, pero ojo, tienen que hacerlo el proceso, ¿no? Bueno, estoy compartiendo aquí pantalla. Ahorita les voy a explicar más o menos de lo que se trata la interpretación de, de la pinza de ajuste en la cintura. Estoy compartiendo, no sé si me miran una pantalla en blanco, una hoja en blanco. Sí, profe, sí. ¿Sí? Listo. Está marcado el básico de la blusa, está. Ah, no, 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 yo quiero es una pantalla en blanco. Espérame un ratito. Ah, en blanco no. Eso, entonces la que esté una hoja en blanco, esa es la que quiero compartir. Listo, ahí sí. Sí, allí sí. Bueno, entonces esperen un momentico, le amplio. Me dicen si miran bien allí, porque vaya a estar muy pequeña la pantalla. Ahí la miran bien. Sí, profe, sí. Ahí Bueno, está bien. Ahí. listo. Entonces, mirarán cómo vamos a analizar las medidas del básico de tallas. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Voy a ir a mi cuadro de tallas y voy a coger las siguientes medidas. Contorno de busto, que en este caso tiene 92, ¿sí? Contorno de cintura, que tiene 68, y voy a mirar el contorno de cadera que tiene 96. Esas son las medidas de la talla 10. Entonces, si vamos a mirar, ustedes aquí observan la diferencia. El contorno de busto, con este contorno de busto, yo tracé mi básico, ¿verdad? De acuerdo, allí no le puse ni la medida de la cintura ni la medida de cadera. Cuando yo tracé el básico, lo hice con el contorno de busto. El contorno de cintura, miren, aunque este es más angosto, esta medida es más angosto y el contorno de cadera es más ancha. Entonces, si yo doy la forma aquí de la silueta, aquí voy a hablar ya de las siluetas, ¿sí? Mirarán, el contorno de cadera, el contorno de busto, miren, es más angosto que el contorno de miren, que el contorno de la cadera. La Y el cadera. contorno de la cintura es mucho más angosto
que el contorno del busto Y de la cadera. y de la cadera. ¿Listo? Y de la cintura. Entonces, miren, cuando yo formo esta silueta, me va a quedar de la siguiente manera. O sea, allí me daría ya una silueta en forma de triángulo. ¿Por qué? Porque la cadera es más amplia, que el busto. El ¿Listo? busto. Ajá. Entonces, allí ustedes observan la silueta, ya es más amplia que el busto. Entonces, ahí me da una silueta en forma de triángulo. ¿Está entendido allí hasta allí? Sí, profe, para mí sí. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a hacer el ajuste de las pinzas teniendo en cuenta que este 92, o sea, el contorno de busto, lo voy a ajustar en la cintura, ¿sí? El contorno voy a ajustar todos esos 68 centímetros, los voy a ajustar aquí en la cintura y tengo que realizar las pinzas de la cintura. Entonces, ¿qué hago primero? Entonces, al contorno, ahí voy a hacer una operación matemática que dice lo siguiente: contorno de busto, o sea, no se vayan a preocupar porque igual el video los voy a mandar, ¿no? Contorno de busto menos contorno de cintura, y esto me daría un resultado de la medida o lo que ustedes mismas quieran ajustar, ¿sí? Puede ser que no le vamos a hacer a esta prenda, digamos, no le voy a meter mucho en las pinzas porque quiero que me quede flojo, un ejemplo, pero en este momento yo les voy a dar con todo el ajuste que tiene la prenda, ¿listo? Entonces, ya desarrollando, ya realizando la operación o reemplazando esta fórmula, entonces, ¿qué hago? El contorno de busto tiene 92 menos 68, me daría un resultado de 24 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que estos 24 centímetros que me dio de resultado, esto es lo que yo voy a ajustar o voy a realizar las pinzas de contorno de cintura. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, como yo al realizar mi plano, al realizar mi plano, ustedes están mirando que siempre lo trazo un delantero y un posterior, ¿cierto? Sí. Entonces, como, digamos, voy a hacerlo así. Aquí voy a hacer un plano, ¿sí? No sé, pues así trato de que me lo entiendan mejor. Y aquí en este plano, o sea, este es mi contorno y este contorno se me va a dividir en 4 partes, ¿sí? Tanto que es el delantero, los 2 delanteros y los 2 posteriores. ¿Listo? Entonces, miren, este es todo mi contorno. Me va con flechas. Todo esto es mi contorno, lo que yo estoy hablando, y ese contorno lo voy a dividir en 4 partes o en 2 partes, perdón. O sea, lo estoy dividiendo en esta parte, mejor dicho, todo este contorno lo estoy dividiendo en el delantero y acá sería el otro delantero y acá sería el posterior y acá sería la otra parte posterior. Entonces, ¿qué significa? Que este contorno lo voy a dividir entre 2. Entonces, como tengo 24, lo voy a dividir entre 2, me quedaría un resultado 12. de 12 12. centímetros. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a dejar en este momento aquí para ir a la otra explicación. Voy a compartir pantalla. No sé si la están mirando allí o mejor dicho, los básicos. Los básicos no veo yo. Es la pantalla que estaba explicando, profe. Entonces, espérenme un momento. Esto ha tocado. Listo. Listo, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Listo? Sí, sí, allí ya. Bueno, entonces, les decía
Para esto, entonces yo voy a trazar mi básico. Lo primero que tengo que hacer es una línea horizontal, ¿sí? Y en esta línea horizontal voy a poner mi básico posterior, ¿sí? Y después, ojo, que tiene que coincidirme con esta línea, la línea de profundidad de sisa. Cuando ustedes están calcando, tiene que ir el básico de la parte posterior en la misma línea, ¿sí me entienden? O sea, cuando ustedes vayan a calcar, lo primero que hago es una horizontal. Trazo allí una horizontal. Y aquí en esta línea horizontal yo voy a calcar o a marcar primero mi básico delantero, perdón, mi básico posterior o el de la espalda, ¿sí? La línea o la línea que está en el básico, la línea de profundidad de sisa, va a coincidir con la línea horizontal que yo tracé. Vienen y calcan. Solamente vamos a calcar el contorno de la sisa, hombros, vamos a calcar el escote y el centro atrás y el vértice de la pinza. Aquí en el costado no lo voy a calcar porque se me va a hacer después muchas líneas, entonces esa no la voy a calcar, solamente voy a marcar una señal a donde me queda la cintura, la pinza de costado o de la cintura, ¿sí? O donde me llega el costado, mejor dicho. Ahí marcan una señal, pero esa línea no la voy a marcar, ¿listo? Solamente me marcan la señal donde me va a llegar el costado. ¿Está claro? Solo allí voy a marcar, digamos, ojalá pueda hacerlo, un puntico, identificando que aquí me llega y hasta allí me va a llegar la medida de costado. Entonces solamente allí marcamos una señal, no lo vamos a realizar. Entonces en este caso significa que hasta aquí me llegó la señal de costado. Luego vienen y otra vez vamos a calcar el molde delantero, ¿sí? Igual, no me vayan a calcar la parte del costado, ¿sí? No la vayan a calcar la parte del costado, solamente la pinza del delantero hasta ahí de esta parte del vértice. Bueno, esta de aquí. Y y esta parte como hasta allí donde me llega la señal, donde me llega el costado. Estamos hasta allí solamente y entonces vamos a identificar que este sería el punto de la cintura delantero, el punto de la cintura del costado y el punto de la cintura posterior. ¿Y estamos hasta allí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora, en este momento, yo voy a realizar mi silueta para identificar el volumen o el ancho de la pinza que le voy a dar a la cintura. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí, ojalá me quede bien, como la forma de mi cuerpo. ¿Listo? Esto es como la forma del busto que le estoy haciendo y este es la forma de la parte de atrás. Vean, no lo ven. Entonces, esas como las formas que les estoy haciendo a mi básico. Entonces, miren, aquí. Profe, buenos días. Evelyn está escribiendo que no puede entrar. A ver, espérenme, las dejo. Dígamele que entre en este momento. Es que a veces como estoy acá, ingrese en este momento, dígame, por favor. Bueno, profe. No pueden.
¿Qué sería? Ya le escribí, profe. Ojalá le llegue el mensaje. Bueno, porque no siento que voy a volverle a enviar es el, el link otra vez, a ver. Profe, A ver, yo tengo una duda. Espere, cuéntame. habilito la cámara. Ajá. Espéreme un ratico, ya la miro. Dígame. 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 ¿Qué sería? Doña Fanny. No, no ingresa. Bueno, entonces miren, al realizar aquí mi silueta, han de cuenta que este es el busto, ¿sí? Y esta es la parte donde vamos a realizar la parte de la nalga, ¿sí? Entonces, Eh, miren, Profe, discúlpeme. tranquila. Yo tengo una duda. Mire, yo tengo aquí, no sé si lo alcanza a mirar. Sí, Bueno, resulta que yo tengo cortada así. O sea, esta partecita aquí del delantero que hace doña como... Fanny, no le miro, o sea, más, hágalo más a la cámara porque no le miro las manos, más no, no lo que me está indicando. A ver, Yo no lo puedo enfocar. Se tira ese más, Fanny. Eso, más acá, más. Ya, Otro. Eso, ahí, ahí. eso, ahí. Mire, esta lineecita que está aquí, esto que está aquí, ¿por ajá. cuál línea le corto por aquí, por donde le tengo hecho, o le corto por por esta? No, por los 2 centímetros que le dimos de allí ¿se acuerda que llegaba desde la línea del vértice de la separación de busto, trazamos Ajá. hasta los 2 centímetros que metíamos en la espalda? Entonces lo Ah, corto ya. por la línea inclinada. O sea, donde lo tengo cortado está bien. No lo miro bien, parece que lo hubiera cortado, no por los 2 centímetros que dimos de amplitud, que llegaba hasta la cintura de la espalda. ¿Se acuerda Ujú. que dábamos 2 centímetros hasta la cintura de la espalda? Por allí tiene Sí. que cortarlos. No por la línea recta, sino por donde dábamos. O sea, usted se daba cuenta que cuando yo trazaba en la parte delantera llegábamos y, y lo uníamos a los 2 centímetros que metíamos en la parte de la espalda. Tiene que quedarme como así, como una forma de A. Ah, ya. Entonces sí está bien, ¿cierto? Sí, si lo dejo así como en forma de A. Ah, ¿Listo? sí. Ah, bueno, Eso. gracias, profe. Gracias. Bueno. Listo. No ingresó esta niña. Entonces, miren, ahora sí, como si, vamos a tener en cuenta que vamos a mirar la profundidad de la pinza. Si ustedes observan aquí, este es mi busto, ¿sí? Y esta parte de aquí sería como la parte del costado, ¿sí? Este es mi costado que voy a realizar, ¿listo? Y el de acá sería en la parte posterior. Si yo observo aquí en esta parte, estoy mirando que en la parte delantera el volumen que me da de aquí hasta la cintura es más ancho. Bueno, aquí digamos que este es como intermedio y aquí en la parte de la parte de la espalda estamos que es un poquito menos ancho. Entonces ustedes tienen siempre que estudiar a una persona, mirar la forma, pero por costados. Entonces al mirarla por costados, ustedes van a observar qué silueta tiene la persona. Digamos, puede ser
que yo al mirar voy a, digamos, me pongo de frente, ¿sí? Por ejemplo, mi silueta, al tomarla así, yo tengo busto y tengo mucho banano, ¿sí? Y tengo caderas. Entonces, yo tengo que mirar que mi cuerpo, en este caso, al darle mi forma, digamos, al darle mi forma, me va a quedar como esta parte no tan pronunciada, sino me va a quedar más o menos como en línea recta. Entonces, yo tengo que estudiar esta parte para dar la medida del ancho de la pinza. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? O sea, por eso les digo, o sea, tenemos que tener en cuenta es la forma de mi silueta para dar la medida del ancho de la pinza. ¿Listo? Bueno, entonces, como aquí lo voy a hacer, lo voy a intentar así. Entonces, digamos que aquí al realizar esta parte, esto se me va a formar, esto es más ancho, ¿sí? Y si lo miro acá en la parte posterior, esto me va a dar más angosto. ¿Listo? Entonces, como en estas pinzas hay que tener se realiza como digamos un comportamiento de la pinza, o sea, una pinza, entre más ancha sea la pinza, espérenme, no voy a voltearlo al contrario. Aquí, entre más ancha sea la pinza, va a haber mayor ajuste y va a haber mayor volumen. Entre la pinza sea menos ancha, o sea, o más angosta, va a haber menos ajuste y menos volumen. Entonces, digamos, como en esta parte, cuando yo hice el proceso, que los 24 centímetros, como voy a trazar con la mitad, ¿sí? Lo dividí entre 2, me dio 12 centímetros. Esos 12 centímetros que me dio de diferencia, tengo que ubicarlos en la parte delantera y en la parte posterior y aquí en el costado. Entonces, aquí en esta parte, cuando yo hago lo lógico, pues lo lógico sería de que esos 12 los repartiera 6 centímetros a la parte delantera y 6 centímetros a la parte posterior, ¿verdad? Pero como yo ubico o miro mi silueta, que en la parte del busto está más ancha que la parte de la cintura. Entonces, lógicamente, tengo que pensar que en el delantero tengo que realizar la pinza más ancha o tenga más volumen. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es, voy a escuadrar, ¿sí? Voy a escuadrar desde aquí de la línea, voy a trazar una línea vertical, voy a trazar donde me unió las sisas, ¿sí? Hizo la unión, trazo una línea hasta donde me dio, perdón, primero voy aquí, donde me dio la cintura, voy a trazar una línea horizontal para que no me vaya a pasar de esa línea de la cintura, ¿listo? Entonces voy a trazar aquí o voy a escuadrar con una línea vertical donde se me unieron las sisas, ahí trazo una línea vertical. ¿Sí me entienden? O sea, ahí vamos a trazar una línea recta, ¿sí? Donde me unieron las sisas. Y voy a llegar hasta, o voy a hacer una intersección desde el costado hasta desde la sisa hasta el costado, perdón, hasta la cintura del costado, desde la sisa hasta la cintura del costado. Ahora, yo siempre tengo que trazar planos unidos porque siempre el largo de mi prenda lo voy a hacer por costado. No lo puedo hacer por la parte delantera o por la parte, porque es la parte delantera va a ser más larga que la parte posterior. Entonces el largo de mi prenda siempre lo voy a hacer por costados. ¿Está claro? Bueno, ahora, entonces yo voy a poner las medidas de las pinzas.
Entonces, como aquí estoy observando que esta parte del busto está más ancha, le voy a dar como ejemplo, digamos, unos 5 centímetros. O sea, a esta profundidad o a esta pinza le voy a dar 5 centímetros. Como también tengo que marcar aquí o realizar la pinza de aquí del costado, lo voy a dar 2 centímetros en la parte, 2 centímetros en la parte de la delantera de mi costado delantero y 2 centímetros en el costado de mi parte posterior. Entonces aquí le voy a dar, o sea, voy a distribuir esos 12 centímetros aquí en la pinza, ¿listo? Entonces le doy 5 al delantero y 2 a mi costado delantero serían 7, más 2 a mi costado posterior serían 7, más 2 serían 9. Entonces me quedarían, para completar los 12, me quedarían 3 centímetros. Entonces a mi vértice de pinza posterior le voy a dar 3 centímetros. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces así distribuí los 12 centímetros de ajuste de mi cintura para realizar las pinzas. ¿Está claro hasta allí? Sí, profe. Profe, Profe, para, la cintura, por favor, ¿puede repetir lo último? Es una distribución de las pinzas que me enredé. Bueno, mira, para hacer la distribución de las pinzas, tengo que observar el volumen a qué lado de mi silueta tengo más ancho, ¿sí? O más, ¿sí? Entonces, como yo miro que aquí en la parte delantero, ¿sí? Al observar esta parte me está más ancha que la parte posterior. Digamos que aquí en la parte del costado, pues siempre va a ser entre 2 a 1.5, pero sí tengo que mirar que aquí en esta parte del delantero es más ancho. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar, digamos, unos 5 centímetros de ancho, porque miren que esta pinza aquí, esta diferencia es harto. Como ejemplo, le voy a dar unos 5 centímetros. ¿Listo? Y en el costado delantero le voy a dar 2 centímetros y en el costado posterior 2 centímetros. Entonces voy sumando. 5 más 2 me darían 7, más 2 me darían 9 y a esta pinza, la parte posterior, le daría 3 centímetros. ¿Listo? ¿Está claro? O sea, esto siempre va a ser, como estamos trabajando con un patronaje industrial, o sea, con un cuadro de tallas, digamos que siempre les voy a dar como esta opción o estas medidas, ¿sí me entiende? Pero si estoy trabajando con sobremedidas, tienen que usted aprender a identificar su forma, su silueta de usted o de la persona que usted vaya a realizar la prenda. ¿Está claro? Profe, La profundidad que a la pinza le puede dar de 5, o sea, digamos que una persona tenga altísimo busto, le doy aquí en la pinza 6 centímetros, ¿listo? Si tiene bastante busto, si no le daría 5. Y si tiene un busto no tan pronunciado, muy pequeño, pues le daríamos unos 3 o 4 centímetros. ¿Listo? Doña profe, o sea, profe, yo entiendo Fátima. así, ¿no? Uh-huh. El, la diferencia que sacamos de los 12 centímetros hay que cargársela más a la parte delantera por el busto, ¿cierto? Para que en el busto quede más, pues tenemos el busto allí y en cambio en la espalda no, entonces en la espalda tenemos que darle, Para que no ¿cierto? se me formen, o sea, hay veces que se me Se forman forma como un las busto en la bolsas, espalda, ¿no? ¿sí? Y a veces, mire, cuando yo le digamos, yo le puedo, como vuelvo y repito, le puedo dar igual, ¿sí? Le puedo dar Sí. igual a tanto al delantero como la parte posterior, pero usted Y lo es hace al cosas observar, que yo he hecho siempre, ¿cómo? errores que yo he cometido siempre. Eso. Entonces, mire, y si usted observa la silueta, tiene que usted, por ejemplo, siempre mire una persona por el costado, ¿sí? Obsérvela por el costado.
mire, si ella tiene harto busto, tiene que necesariamente darle bastante amplitud al busto. O sea, digamos una pinza de 5 a 6 centímetros, dependiendo del busto. ¿Listo? Pero si una persona no tiene tanto busto, pues dele unos 3 o 4 centímetros. ¿Está claro? Pero Sí, profe, dependiendo gracias. de la diferencia de la medida. Lógicamente, o sea que ustedes no van a hacer todas las medidas, va a ser siempre los 24 centímetros de diferencia. Claro, ¿Sí? claro que sí. Eso ya depende de la medida que tenga la persona. ¿Sí? Eso, por eso debemos analizar de acuerdo a la medida que tenga la persona. Ahí está, hasta ahí está claro. Sí, profe. Profe, ahí donde usted trazó el centro de la sisa hizo una línea recta, pero esa no está siguiendo las líneas que usted ya quitó, ¿no? No, Solo calculamos el centro o no. Espera, cuando usted usted va a unir la sisa del delantero con la sisa posterior, ¿sí me entiende? En toda esa línea, en esa unión, a partir de allí yo escuadro una línea recta hasta la línea donde escuadré la que le digo, donde escuadré al costado la de la original, cintura, sí. al costado de la cintura, donde escuadré el costado de la cintura. ¿Sí me entienden? O sea, Sí, profe. cuando yo trazaba la parte de la parte del costado de la cintura, el costado, me quedaba más acá, mire, ¿sí me entiende? Miren allí, ¿sí? Cuando yo Sí, trazo el sí. básico me queda allí. Pero ustedes miran que yo escuadro donde me hace o donde se me une la sisa de la parte posterior con la sisa del delantero. Esto que estoy aquí, esta línea que escuadré, significa que hasta allí me llega la cintura de mi costado. Esta línea que hice horizontal acá. ¿Sí me entiende? Sí, Donde profe. eso es que significa que hasta allí llega mi cintura de mi costado. ¿Listo? Y la que yo escuadré, la que voy a trazar a partir de esta, la voy a quitar, esta tomate, ¿sí? La que yo voy a escuadrar es la línea donde se me unen la sisa del delantero con la sisa de la espalda y escuadro una línea vertical hasta la cintura de mi costado. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Ajá. Sí, Listo. sí, ahí me quedó más claro. Bueno, entonces, está claro la distribución de las medidas de las pinzas de ajuste. Ahora, yo esta pinza la estoy haciendo supremamente, pues al cuerpo, supremamente ajustado. Lógicamente, si yo quiero que me quede un poquito más ancho, pues no los metería los 12 centímetros, sino unos 10 centímetros. ¿Sí me entiende? Sí, aquí en este momento yo estoy haciendo mi prenda supremamente al cuerpo, ¿sí? Que me quede bien apretado. ¿Está claro hasta allí? Niñas. Sí, profe, gracias. Bueno, las otras se me quedan calladas, doña Mari, ¿está claro o no? Sí, profe. Profe, pues yo tengo ahí una duda. Dígame. Verá, dice que toca que, bueno, en la talla normal pasar por los 2 centímetros que se le da a la cintura, ¿cierto? Sí. Ajá. Bueno, Siempre va a ser entre 2 a 1.5 o 1.75. O sea, mejor dicho, lo que vamos a distribuir la cintura, la medida de la cintura es entre más en la parte del delantero y en la parte posterior. En los costados siempre vamos a dar 2, 1.5, 1.5 o 1.75. ¿Listo? Más no le podemos dar al costado porque nos queda mucho ancho. ¿Listo? o sea, la pinza sería más pronunciada en la parte de separación de busto, donde se hace esa división. Eso, muy bien. Ajá, en la parte de separación de busto, donde formamos el vértice de la pinza. ¿Listo? Aquí, pero dependiendo de mi silueta, ¿no? Dependiendo de mi silueta. Puede ser que usted no tenga tanto busto, pero sí tenga mucha nalga. ¿Sí me entiende? Entonces tengo que hacerla más la pinza, como eso a veces sucede, ¿no?
que a veces no tenemos tanto busto, pero sí tenemos unas nalgas bien pronunciadas. ¿Sí me hago entender? Ya, profe, ahí sí. O sea, eso depende de mi silueta, de mi forma, de mi cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya distribuí estas pinzas, entonces, ¿qué hago? Estos 5 centímetros los voy a dividir 2.5 hacia la izquierda y 2.5 hacia la derecha. Entonces, allí voy a formar una pinza. Lógicamente, como aquí, no se olviden que este es mi punto de busto o donde hice mi marcación de separación de busto y yo bajé digamos, 5 centímetros como una medida deducida, que significa que esto está de acuerdo al cuadro de tallas. Pero si yo lo voy a trazar con sobremedidas, no me va a quedar aquí, de pronto me quede más arriba, porque me estoy tomando la medida de altura de busto que va desde el hombro hasta mi pezón. ¿Listo? Entonces, aquí como lo estamos trabajando con el cuadro de tallas, pues lógicamente aquí estamos bajando los 5 centímetros. Ojo, pero esta línea depende, si yo voy a trazar una blusa con sobremedidas, aquí tengo que marcar mi medida de altura de busto. ¿Estamos claros? Y donde se me hace esta forma, hasta aquí me va a llegar la pinza, o sea, hasta mi pezón. ¿Listo? Entonces yo voy a distribuir estos 5 centímetros, me quedaría 2.5 hacia la derecha y 2.5 hacia la izquierda, al contrario. Entonces 2.5 me diría para la izquierda y 2.5 hacia mi derecha. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe, sí. Formaríamos la pinza. ¿Listo? Entonces miren que esta es mi pinza, esta es mi volumen de pinza, esta es más ancha porque mi volumen acá es más ancho. ¿Listo? De mi silueta es más ancho. Bueno, aquí en el costado yo voy a meter 2 centímetros hacia mi parte delantera, ¿sí? 2 centímetros hacia la parte delantera y 2 centímetros hacia mi parte posterior. Entonces voy a hacer aquí la pinza de mi costado. Miren. Entonces aquí sería la pinza de mi costado. Profe, Dígame. a mí me surgió otra duda ya. Bueno. Haciendo mis cálculos según mis medidas, la diferencia entre el busto y mi cintura la tengo de 4 centímetros. Entonces, ¿ahí cómo haría? Tiene la diferencia de su busto 4 centímetros. 4 Entonces, centímetros ya divididos entre 4, pues. no. Entre A ver, ¿cuánto tiene el contorno de busto? 96, ¿Cuánto tiene la cintura? 92. 96 serían 4 centímetros. ¿Listo? Sí, entonces, ¿cómo haría ahí? Ahí sería todo el contorno. 4 centímetros, la diferencia serían 2 centímetros. Claro. Entonces, mirará. Entonces, ¿qué hago? Aquí estos 2 centímetros los divido donde tiene más mi busto. Por ejemplo, ¿usted tiene harto busto, tiene o no tiene tanto busto? Mi pregunta. No, casi no, pues mediano pequeño. El busto es pequeño, listo. Pero sí tiene de pronto acá en la parte de la nalga, sí tiene bien pronunciado. Un poquito. Listo, pero verá, cuando usted se toma las medidas de la cintura, tiene que tomárselas apretaditas, no se las vaya a tomar tan flojas de pronto. Y el contorno Sí, claro, también exacto. esas medidas que yo le estoy dando son medidas justicas, o sea, yo Bueno, tendría que hacer la prenda, hacer las amplitudes, ¿no? bueno, entonces en este caso, ¿qué debo hacer? Estos 2 centímetros los voy a dividir simplemente en la pinza delantera y en la pinza posterior, ¿sí? Esos 2 centímetros solo los divido en la pinza o en el vértice posterior.
O sea, allí ya no iría en el costado iría el costado derecho, ¿cierto? derecho, ¿sí? El Ah, costado ya. iría derecho. Entonces, Ya. mire, ¿Dónde entonces está? como usted ¿Qué dice que aparece conectada? como usted dice que es igual, Bueno, tanto en la parte posterior como en la parte delantera no tiene tanto uso, entonces quedaría en la parte delantera, quedaría 1 centímetro que me quedaría 0,5 y 0,5 y en la parte posterior quedaría 0,5 y 0,5. ¿Listo? Ah, bueno, gracias, O profe. sea, por eso es que les digo que ustedes tienen que mirar su busto. Entonces me dicen, no tengo tanto busto ni tampoco tengo tanta nalga. Entonces esos 2 centímetros los distribuyo en la parte delantera y en la parte posterior y el costado me quedaría en línea recta. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta allí? Aquí pues miren, entonces a Gracias. eso iba, ¿sí? Que no me va a dar todas las mismas medidas aquí porque el cuadro de tallas es muy pronunciada la cintura, por eso me da este proceso. Pero puede ser que ustedes con ya tomando sus medidas les va a dar muy diferente. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces aquí voy a hacer mi pinza de la parte posterior. Entonces distribuyo 1,5, ¿sí? Hacia la parte izquierda y 1,5 hacia la parte derecha. Entonces ahí miren, yo En el distribuyo costado son dos centímetros al posterior y dos el al delantero. delantero, ¿cierto? Listo. Miren, entonces miren aquí, yo estoy haciendo mis pinzas. ¿Listo? Ahora, yo le voy a dar, digamos, en este momento solamente estoy mirando lo que es la pinza, o sea, la distribución de las pinzas. No voy a medir largos ni mucho menos. ¿Listo? Bueno, después ya en el video también les va a explicar cómo ya cuando vamos a realizar o a cerrar el rectángulo ya de la pinza o de la blusa que quiero hacer. 5, Bueno, 9, en ya. este caso, pónganme la atención aquí en esta parte. Aquí en esta parte yo tengo que cerrar mi pinza tanto en la parte delantero como en la parte posterior y tengo que mirar que aquí en esta parte yo tengo un costado, ¿sí o no? Entonces, yo lo que hago, voy a prolongar la medida de altura de cadera desde aquí de la cintura bajo la medida de altura de cadera. En este caso, la medida según mi talla, tengo 18 centímetros. Entonces aquí bajo los 18 centímetros. Ahora, yo voy a mirar la diferencia de mi busto con mi cadera. Entonces, digamos, la cadera, el busto tiene 92 y la cadera tiene 96. ¿Cuánto es la diferencia de las dos medidas? Son 4 centímetros. Eso. Entonces, son 4 centímetros. Esos 4 centímetros los voy a dividir entre las dos, tanto para el delantero como para el posterior, me quedaría 2 centímetros. O también esos 4 centímetros los voy a dividir en las 4 partes porque tendría 2 delanteros y 2 posteriores. Esa es otra forma, ¿sí? O sea, esos 4 los divide entre 4 o también, como estoy trabajando aquí, un delantero y un posterior lo divido entre 2. Entonces me queda 4, ¿sí? 4 dividido entre 2 me queda 2 centímetros. Esos 2 centímetros los voy a distribuir 1 centímetro para la parte delantera y 1 centímetro para la parte posterior. Entonces, como yo bajé aquí mis 18 centímetros, que es la altura de cadera, ahí es cuadro, ¿sí? Con una horizontal, yo bajé. Entonces, yo le voy a dar hacia la parte izquierda y hacia la derecha 1 centímetro.
Entonces vamos a medir porque la diferencia es de 4 centímetros, ¿listo? Entonces esos 4 los distribuyo o los divido entre 2 porque estoy trabajando un delantero y un posterior. Entonces me queda 1 centímetro hacia la izquierda y 1 centímetro hacia la derecha. ¿Y qué hago? Voy a coger con la regla semicurva, voy a hacer aquí mi regla semicurva. ¿Cuánto es que tiene altura de cadera? 18 Ok. centímetros. 18. Ujú. Bueno, Ah, ponga la línea, ¿no? espéreme aquí un momentico, voy a hacer mi... Profe, pero esos 4 no se divide, no debería dividirse entre todo el contorno, no solo en los dos, en el un posterior y en el... Ah, es que va por las dos partes. Ah, ya Claro, le entendí, profe. si es el contorno, por ejemplo, estoy dividiendo, ¿sí? Estoy dividiendo el contorno, pero el contorno se me divide en 2 partes, ¿se acuerda? Un delantero y un posterior. Claro, o sea, lo mi... A ver, no, me enredé ahí en esa parte, profe. Verá, vuelvo y repito. Como este es mi cuerpo, voy a hacer, este es mi contorno, ¿listo? Este es mi contorno. Y Profe, este está muy contorno, bajito el volumen suyo, profe. ¿sí? Bueno, entonces voy a dividir, este es mi contorno, ¿sí? No se olviden, este es mi contorno. Y este contorno se me va a dividir en 4 partes, ¿verdad? Sí, Sí, porque la parte de acá, en 2, digamos lo mejor dicho, tiene mis 2 delanteros y acá están mis 2 posteriores, ¿listo? Entonces, como yo aquí estoy trabajando con la mitad, ¿cuál es la mitad? Lo voy a hacer aquí una línea, estoy trabajando con mi mitad, ¿sí? Usted sabe que mi mitad aquí es un delantero y un posterior. Entonces, como la diferencia es de 4 centímetros, ¿sí? Todo mi contorno tiene 4 centímetros. Esos 4 sí, centímetros los voy a dividir en estas 4 partes, digámoslo así entonces, ¿ya? Entonces quedaría 1 para mi parte delantero número 1, 1 para mi delantero número 2, 1 para mi posterior número 1 y 1 para mi posterior número 2. ¿Sí me entiende? Porque lo sí, estoy profe. dividiendo en las 4 partes. Entonces, como aquí yo le decía, como aquí estoy trabajando con mis 2 partes, ¿sí me entiende? Que es mi delantero y mi posterior. Entonces, esos 4 dividido entre 2 me quedarían 2 centímetros. Y esos 2 centímetros, pues lógicamente los voy a distribuir a mi delantero 1 y a mi posterior 1 centímetro. ¿Sí me hago entender? Doña Paula. Ajá, sí, sí, profe, un Profe, centímetro en el prácticamente delantero y uno en el posterior. está Dígame, doble y se le pone, ¿no? Dos ¿cómo? alumnos altos y queda dividido. Doña Siley, no le Profe, escuché. No le escuché. profe, Dígame. pues es que pasa que parece que tienen una duda, es que nosotros allí estamos trabajando con centro doble, ¿cierto? Sí, Eso, ajá. centro doble. Sí, señora, con centro Entonces, doble estamos trabajando. entonces automáticamente nos salen las 4 partes, ahí, Ajá, ¿cierto? eso es lo que se confunde. Ajá, Ajá, esa listo. es la confusión que la compañera tiene. Ajá, ajá. Listo, entonces porque aquí sí, estamos trabajando con centro doble porque solamente estoy trabajando con un solo delantero y un solo posterior. Trasero, ajá. Listo. Bueno, entonces ese 1 centímetro lo distribuyo tanto para mi parte delantera como para mi parte posterior. Y al realizar la cadera, la forma de la cadera, entonces yo voy a escuadrar, ¿sí? O voy a trazar una semicurva, que no me deja bonito esta. Voy a trazar, van a coger ustedes con la regla de cadera y vamos a trazar desde aquí del 1 centímetro, ¿sí? Vamos a llevar una semicurva hasta acá a la cintura de mi delantero, ¿sí? Entonces me va a quedar la blusa desde acá, miren, ¿sí me entienden? O sea, como yo, la diferencia es de 1 centímetro, entonces miren que desde aquí, del centímetro que me di, ¿sí? Voy a llevar con una semicurva hasta mi cintura del delantero.
Y lo mismo lo voy a hacer por el otro lado, a llevar con una semicurva, ¿sí? Hasta mi cintura posterior. ¿Estamos hasta allí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí mi parte delantera, por eso lo estoy trabajando unido, esto no lo puedo cortar, sino que aquí yo tengo que calcar por el costado de acá, miren, ¿sí? Llega por la pinza, por el costado de la pinza del costado, mejor dicho, y seguimos hacia arriba. ¿Listo? Entonces, miren cómo distribuí mi diferencia de busto con cadera. ¿Listo? Entonces, esa medida las marqué aquí donde bajé la medida de altura de cadera. ¿Está claro? O sea, para Profe, formar... ahí para cortar, perdón, ahí para cortar entonces tocaría, ahí sí ya tocaría sacar los moldes Ahí o sea, tienen que apartados para ustedes, poder ahí sacar tienen, con esa sí, diferencia de curva. sí, tiene Toca que calcar. usted calcar ese molde. No lo tengo que sacar en línea recta. ¿Por qué? Porque se me está cruzando. Entonces yo tengo que calcar mi delantero, sí, mi delantero, coge mi costado, sí, por mi costado, todo así, viene por la curva y seguimos así. ¿Sí me hago entender hasta allí? Sí, profe. Bueno, ahora yo tengo que mirar, ¿sí? Yo tengo que mirar que las pinzas, tanto del delantero como el posterior, no deben quedar allí, ¿sí? Entonces, cuando yo lo trabaje con tallas, como lo estoy trabajando para todas las tallas, siempre a mi delantero le voy a bajar 10 centímetros y a mi posterior le voy a bajar 12 centímetros. ¿Listo? Para todas las tallas, como estoy trabajando con tallas, entonces a mi delantero le voy a bajar 10 y a mi espalda le voy a bajar 12. Si lo estoy trabajando con sobremedidas, ¿qué hago? A la altura de busto, la divido entre 3 y la multiplico por 2. Ejemplo, digamos que aquí, la altura de cadera, perdón, la altura de cadera decíamos que tenía 18 centímetros. No es con el busto, es a la altura de cadera. Tiene 18 centímetros. Esos 18 los divido entre 6, me quedaría, perdón, 18 dividido entre 3, me quedaría 6 centímetros. Y esos 6 los multiplico por 2, me quedarían 12 centímetros. Entonces, largo de mi pinza va a ser de 12 centímetros. ¿Está claro? Tanto para el delantero como por el posterior. Repito, porque me equivoqué. Para sacar mi pinza con sobremedidas, ¿qué hago? La altura de cadera la divido entre 3 y ese resultado lo multiplico por 2 y eso es lo que me va a dar la medida del largo de la pinza. ¿Estamos? Entre 3 por 2, ¿no? Sí, eso es cuando yo estoy trabajando con sobremedidas, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con sobremedidas, ¿listo? Y si no, si lo estoy trabajando con tallas, entonces 10 para mi parte delantero y 12 para la parte posterior. Entonces, Porque como ejemplo podría ser así, por decir alguna altura de cadera de 21, quizá dividido entre 3 quedaría 7 multiplicado por 2, 14. Entonces, 14 sería la el pinza. largo de la pinza, muy bien, sí. Ah, ya. Ese sería el largo de la pinza. ¿Está claro? Pero aquí da 12 centímetros, profe. De acuerdo a esta talla me va a dar 12 centímetros. Ah, ¿Listo? ya, ya. Pero como ejemplo, ahorita lo voy a trabajar como lo estamos trabajando industrialmente, entonces voy a bajar a la pinza delantera 10 centímetros y a la pinza posterior 12 centímetros. 12, ¿no? No 2, 12.
Entonces aquí bajaría 10 centímetros, ¿sí? Aquí. Y acá también trazaría o formaría aquí mi pinza. Entonces me va a quedar, o sea, la pinza me va a morir allí. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, A ver. entonces aquí prolongo mi pinza o el vértice de mi pinza de la parte posterior y voy a bajar la medida, no me deja, de 12 centímetros. ¿Listo? Y aquí voy En a el realizar, posterior son 10 nomás, ¿no? 10 centímetros. no, en el delantero 10, en el delantero Ah, 10 y en la y parte en el posterior. posterior 12. Ah, estoy. Ujú. Como estoy trabajando industrialmente. ¿Estamos hasta allí? De la cintura baja los 10 y los 12, ¿no, Sí, profe? no se olviden, sí, no se olviden que esta está como en desniveles, ¿no? Digámoslo así. Esta está en Sí, desniveles, ¿sí? No se olviden que mi cintura delantera es más larga, mi cintura del costado es un poquito más altico al intermedio y mi cintura de posterior es un poquitico, 1 centímetro más arriba de mi costado. ¿Estamos? sí, profe. Entonces, eso es en desniveles. Y cuando yo confeccione la pinza, mire, entonces el costado me queda igual, la misma altura, ¿sí? Tanto para la parte posterior como para la parte, tanto para la parte posterior como para la parte delantera, ¿sí? Lo que se me va aquí, se me va a formar es la parte de la pinza. Simplemente me va a quedar donde es la pinza, la cintura delantera y donde es la pinza de la cintura posterior. ¿Está claro hasta allí? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, entonces, les voy a compartir los videos, ¿sí? Se los voy a enviar, vuelvo y repito. Les envié, les voy y se grabé desde el cómo trazo el básico, la traslados de la pinza y cómo realizo los modelos de pinzas de ajuste de cintura y de cadera. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Ustedes ya van a mirar como 2 ejemplos más y me faltaría como que un ejemplo para explicarles todas las medidas o la forma que debemos aplicar en contorno de cintura. ¿Preguntas hasta allí? No. O sea, Dígame, doña Fanny. Dígame, doña Fanny. o sea, un ejemplo, tendremos que hacer esto en otra talla. No. O sea, es lo que ustedes van a pasar al cuaderno, pues como van a ir paso a paso para que lo tengan organizado, ¿sí me entienden? Ay, O sea, listo. el Ajá. primero es el básico, ¿listo? Después del básico vienen los traslados de pinza y luego vienen la interpretación o ajustes de pinzas en la cintura. De Hasta la aquí cintura. miraríamos, Bueno, hemos mirado estos para luego ya pasar a mirar modelos como son escotes, cuellos, ¿listo? Modelos de bueno, blusas, botonaduras, entonces para pasar a eso. Una cosita antes de que esto, digamos, cuando yo voy a sacar con centro doble, tanto en la parte posterior o digamos también en la parte delantera, ¿sí? Otro ejemplo es que cuando voy a realizar con curva en mi costado, ¿sí? Cuando voy a realizar con curva en costado, perdón, en mi costado no, en mi parte posterior, estoy hablando al revés, cuando voy a realizar corte en mi parte posterior, ustedes han mirado que por lo general ahora, no sé si ustedes han comprado, la mayoría de las blusas vienen con corte, así sea en franela, vienen con cortes en la espalda. ¿Se han mirado de pronto? No los traen con centro doble, sino que
lo traen con corte en la espalda, es para darle un asentamiento, darles también un asentamiento en la espalda, ¿sí? Entonces, cuando eso suceda, cuando yo voy a hacer ese proceso, a darle un asentamiento, un corte acá en la espalda, ¿sí? Estos 12 centímetros que me da de la pinza, los tengo que distribuir, ¿sí? Entre, ya no sería en 3 partes, sino ya sería en cuartos, en 4 partes, ¿sí? Ya me quedaría en la cintura delantera, me quedaría en cintura de costado, me quedaría en la cintura del posterior y me quedaría en la cintura centro, atrás, en la cintura, centro, atrás. Entonces, ¿qué hago? Otro ejemplo. Digamos que yo solamente voy a hacer esa transformación, solamente o voy a cambiar esta medida solo aquí en costado. Lo de la cintura, como el busto es pronunciado, entonces lo voy a dejar la misma. Lo mismo en la parte delantera, solamente voy a cambiar la medida del costado. Entonces, ¿qué hago? Pongo 1. Digamos 75, ¿sí? 1.75 para 75. 1.75 para mi parte costado del delantero y 1.75 para mi costado de la parte posterior. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me da? Un ejemplo. Estoy trabajando con ejemplos, ¿listo? Entonces, digamos, 1.75, 5 más 1.75 más 1.75 más 3, ¿cuánto me queda? 11.5, ¿verdad? Súmeme 5 más 1.75 más 1.75 más 3 centímetros me quedaría 11.5, ¿no es cierto? Pues sí. Me quedarían 11.5. Para completar mis 12 centímetros quedaría faltando 0.5. Entonces, esos 0.5 los voy a entrar aquí en la cintura. ¿Y cómo hago? Como ustedes miran que mi espalda tiene curva, entonces yo tengo que trazar aquí con una semicurva. ¿Y hasta dónde lo voy a llegar a este punto? ¿Hasta dónde tengo que llegar mi curva? Lo tengo que llegar hasta donde marqué la medida de mi ancho de espalda. ¿Se acuerdan donde hacíamos esta línea? Entonces yo llego hasta allí. Entonces, ¿qué hago? Cogen, meten, entran el medio centímetro y a partir de aquí del medio centímetro voy a llevarlo con una semicurva, con la línea de cadera, ¿sí? Sin pasarse del centro doble, sin pasarme del centro doble. O sea, esto iría con una semicurva. Entonces, miren que allí, siempre y cuando me lleve corte en la parte posterior, ¿sí? O sea, siempre trazo esto o siempre que vaya a realizar un corte, entonces le resto a las medidas de la pinza y le doy también un asentamiento a mi espalda. ¿Está claro? ¿Y a dónde lo voy a perder este? Lo puedo perder aquí. Tengo siempre lo voy a perder donde me dé la medida de altura de cadera. Entonces, en este caso, lo doy aquí en la medida, bajo la medida de altura de cadera, y puede ser que como de pronto tenga un poquito de nalgas, le voy a dar como una formita allí, entonces digo que también saco aquí 0.5 y formaría con una semicurva. Esto siempre cuando me sirve, por ejemplo, para chaquetas de esos blazer, entonces para que me queden bien formaditos esta parte. ¿Listo? Entonces le sacaría allí los 0.5, sacaría y formaría mi caderita en la parte.
Entonces formaría la caderita aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a coger las curvas, la regla para hacer esto? Sino que pues ahorita no sé que no me queda bonito esta forma de la cadera, no sé por qué. Vea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Coge con la regla curva, ¿sí? Con la regla curva, ¿sí? ¿Me pueden esperar un momentico que está llamando la señora de ella de Samaniego? Profe, sí. Bueno, entonces mirará, aquí lo vamos a hacer
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Profe, sí te escuchamos. entonces la curva va a ir así, ¿no? Hacia arriba. Hagan de cuenta que esta es mi curva, de mi costado es así, ¿listo? De la línea de cadera. Igual cuando miren el video van a mirar cómo lo cojo la regla, ¿listo? Y lo mismo la vamos a hacer para acá, ¿listo? Entonces la forma lo realizo allí, ¿sí me entienden? Entonces, pero siempre y cuando vamos a llevar corte aquí en la parte posterior. Siempre que realice un corte, entonces lo vamos a hacer así. De lo contrario, me quedaría allí. ¿Listo? ¿Preguntas? Chicas, preguntas. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? A ver, profe, para Dígame. mí pues ahí está claro. No sé si después me Un poquitico de duda en las pinzas, profe. A ver, dígame. Lo que se le aumenta y queda en eso. O sea, no tiene claro la diferencia de los bustos con el, esos que me Ajá, dicen, profe. ¿sí? Verán, hagamos una cosa. Tómese la medida en este momento, tome la medida a alguien en este momento para mirar la diferencia. Busto exacto, cintura exacta. Y lo mismo la cadera, entonces. Profe, A ver, contorno de busto 106, cintura 92 y 98 de cadera. bueno. Entonces, póngame atención aquí. Cintura tiene 106. No, 92. 92. ¿Y busto? Cintura. Busto 100. 106. Eso, hágame la resta. 106 menos 92. 106 menos 92, ya le sale. Así le quito los 4. Aquí le quito 8. Menos 92, ¿no? Normalito, normal. Pero esto es 6 de Igualito. 84, profe. No, 106 menos 92. 44, que es 4 centímetros le da. 14, creo. 14. 14. ¿Sí? Ah, es menos, ¿no, profe? Sí, es menos. Entonces, sí, perdón. 4. Aquí le quito 9. Ya estoy mal también. Estoy haciendo acá y va. 14, profe. Bueno, mire que usted tiene harta diferencia. Son 14 centímetros. Ahora, mi pregunta es, usted tiene harto busto, por lo visto, porque usted tiene un busto muy prominente. ¿Listo? Ajá, sí, profe. Eso. Entonces, esos 14 centímetros me da el contorno, ¿sí? Ah. Esos 14 centímetros me da el contorno. O sea, yo lo que voy a hacer, me voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir mi otra pantalla. Bueno, estoy compartiendo allí pantalla, ¿cierto? O sea, usted me dice, contorno de busto. No hay pantalla. Profe, no está la pantalla. Ya voy a compartir, si estaba, no le había compartido. Bueno, usted contorno de busto, dícteme las medidas, por favor. 106. 6. 92 de cintura. 92. Y 98 de cadera. 92. El contorno de cadera tiene
90. ¿Listo? Entonces, si yo realizo aquí mi silueta, sí, póngame atención, ¿cómo me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar triángulo invertido, ¿sí? Porque ella dice que el contorno de busto es aquí, mi contorno de cintura queda allí y mi contorno de cadera va a ser más pequeño. ¿Listo? Sí, profe. Estoy haciendo aquí mi A ver, estudio de su quítese de ahí. Bájela, bájela. Entonces me queda aquí triángulo invertido. Apaga el plato. Ayúdame a meter el plato ya. Póngame atención, doña Silvia. Entonces, si yo le doy mi forma de mi silueta, ¿sí? De mi silueta, o sea, mejor dicho, de su silueta. Aquí me va a quedar mi silueta en forma de triángulo invertido porque mi busto es más ancho que mi cadera. Bueno, entonces aquí voy a hacer la silueta de doña Silvia. Entonces este es aquí. Aquí estaría quedando igual, espérenme aquí. Acabo de darle más ancho. Bueno, entonces es la forma que me dio de usted, o sea, es invertido, o sea, es triángulo invertido, porque su busto es más ancho que su cadera. ¿Listo? Entonces me da la forma de la silueta, me queda así. Entonces ahora sí, voy a hacer la medida o voy a medir o voy a marcar aquí. Dice, contorno de busto tiene 106. Tiene 106. Le estoy restando menos 92, ¿cierto? Esto es igual a 106, 92, me dijeron 14 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que yo aquí en mi cintura voy a realizar o voy a ajustar estos 14 centímetros, pero esto lo voy a hacer en todo mi contorno, ¿sí? Mi contorno, o sea, todo el contorno de la cintura que estoy haciendo aquí, voy a ajustar los 14 centímetros. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, sí, está ahí, sí, profe. Bueno, entonces, como es todo mi contorno y yo estoy trabajando mi plano delantero y mi posterior solamente con los dos moldes, ¿sí? Del delantero y posterior. Entonces, estos 14 los voy a dividir entre dos. ¿Cuánto me da? 7. Me daría 7 centímetros. ¿Listo? Entonces allí al dividir me quedaría 7 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que yo esos 7 centímetros voy a medir en mi cuarta parte, digamos, del delantero y en la parte posterior. Entonces, verán, póngame atención aquí. Voy a compartir pantalla aquí.
Nuevamente porque no me deja. Voy aquí a al de las pinzas. Entonces, esos 7 centímetros los voy a compartir o los voy a realizar aquí tanto en mi delantero, en el vértice de mi delantero, en el vértice de mi espalda y en mi costados. ¿Listo? Los voy a dividir. Entonces, mirando su silueta o observando, usted tiene harto busto, ¿sí? Harto busto, pero tampoco no tiene muchas nalgas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. según lo que yo miro, observo, porque usted tiene un busto, tiene 106 y tiene la cadera tiene 98, entonces no tiene mucha volumen en la parte posterior, pero sí tiene volumen en la parte delantera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Digamos, como tengo bastante busto, yo le voy a dar una pinza en la parte delantera 4 centímetros. 4 para llegar a 7 me quedaría faltando 3 centímetros, ¿verdad? Sí, profe. Eso. 3. Entonces, y lo Bien, voy para a las... dar, y le voy a dar 0,5 nomás, no le voy a dar mucho, 0,5 a mi costado, sería para mi delantero, no le doy tanto, solamente medio centímetro, serían 0,5, serían 4,5. Y a mi costado posterior tampoco no le voy a dar mucho, solamente le voy a dar también 0,5, ¿sí? Serían 5. 0,5, no le voy a dar mucho, entonces me quedarían 4 más 0,5 más 0,5, 4,5 más otro 0,5 de la parte posterior serían 5. Me sobrarían, ¿cuánto me faltarían para los 7? 2 centímetros. Es 2 Dos. centímetros. Y los voy a distribuir en mi espalda. Entonces, como no tengo tanto, entonces 2 centímetros, entonces quedaría 1 para hacia la izquierda y 1 hacia la derecha. ¿Listo? Formándose. Aquí en la pinza de la parte posterior me quedarían los 2 centímetros restantes. ¿Listo? Que cuando yo Profe, tomo estas medidas me darían 7 centímetros. Dígame. profe, discúlpeme. Dígame. ¿Y ahí no se podría dividir igual parte 3 y 3 o tiene que ser más en la parte delantera? Verán, por eso, aquí no se olviden, depende del busto o de las nalgas que usted tenga. Por ejemplo, según doña Cirley, ella tiene bastante busto, ¿sí me entiende? Bastante busto. Si yo vengo, simplemente le doy 13, a veces me forman como unas alforzas, ¿sí me entienden? Entonces, y no tiene tanta nalga. Entonces tengo que darle donde tenga más volumen. En este caso, el volumen de ella es en el busto. Por eso le doy los 4 centímetros. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen que darle más volumen a la pinza donde se mire su silueta más volumen. Por ejemplo, ella, según las medidas, tiene harto volumen en el busto, pero no tiene tanto volumen en la nalga. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso debo distribuir la pinza donde tenga más volumen. Ahí tengo que hacerla más ancha la pinza. ¿Está claro? Ah, ya, profe, gracias. ¿Está claro, doña Sí, Silvia? profe. Sí, profe. Bueno, ahora, usted dice que tiene, el contorno de busto tiene 106, ¿sí? 106. Y la parte de la cadera tiene 98, ¿cierto? Entonces, mire, cómo hay en esa parte cuando eso suceda, que la cadera es como recta, ¿sí? No tiene, entonces no le hacemos ninguna cosa aquí, simplemente venimos y lo sacamos en línea recta, ¿sí? En línea recta aquí y la vamos a perder aquí en esta parte, ¿sí? No le hacemos ninguna transformación porque si yo lo llego a hacer esa diferencia, miren que aquí se me va, en vez de
en vez de salir, se me va a quedar metida, digamos. ¿Cuánto es que tiene la 106? Y tenía de diferencia 98, 106 menos 98, ¿cuánto me queda allí? 14. 8. 106 menos 98, 8 centímetros, ¿listo? Esos 8 centímetros es mi contorno, serían, la mitad serían, perdón, 8 dividido entre 4 serían ¿cuánto? 2 centímetros. 2 centímetros. Eso. Entonces, miren, usted de aquí, de esta línea, en vez de aquí, en esta parte, en vez de meter los 2 centímetros, ahora, aquí voy a hacer, menos mal que me salió esa diferencia. Digamos, voy a hacerle esta explicación aquí. Ella tiene 8 centímetros de diferencia menos que el busto, ¿sí? Son 8 centímetros todo el contorno. Esos 8 centímetros los divido entre, digamos como estoy trabajando, un delantero y un posterior, ¿sí? Solo un delantero y un posterior, ¿cuánto me queda? Dividido entre 2 sería 4 centímetros, ¿ya? Entonces, esos 4 centímetros que me dio de diferencia, yo tengo que meter, no salir, sino meter, ¿sí? Desde aquí de la línea, porque ella tiene, esto aquí se va a entrar, ¿sí? Entonces, digamos que estos 4 centímetros yo los voy a distribuir, porque si no me queda, si yo los meto aquí todos 4 centímetros, que cogería 2 hacia la parte, entrar a la parte del delantero, lo voy a hacer ejemplo. Digamos, 2 centímetros aquí. Al meter los 2 centímetros me va a formar como una parte recta, ¿cierto? Miren, cuando ustedes metan allí, les va a formar una parte recta. Si miran allí, cuando ustedes entran esos 2 centímetros, miren allí. Como ella está mirando, si ustedes observan, ella tiene un busto más ancho, una cintura con un poquito recta y la forma de la cadera viene, entra. Si miran la forma de la silueta como forma aquí, entonces miren, ella no aquí no estoy saliendo, aquí estoy entrando, ¿sí? Los 2 centímetros. ¿Por qué? Porque ella me está restando los 2 centímetros, o sea, estoy metiendo aquí los 2 centímetros. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Porque su cadera no es amplia, sino es como más recta. Ahora, póngame la atención aquí. Como ella tiene esos 4 centímetros y yo no quiero de pronto que se me forme como una diagonal muy fea aquí en esta parte. Miren, esta una diagonal muy, como le digo, muy metida, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Esos 4 centímetros los puedo distribuir, esos 4 centímetros los puedo en la pinza, ¿sí? En la pinza de mi delantero, en la pinza de mi posterior y el resto. Entonces, estos 4 centímetros que me dio allí, entonces que son 2 para mi delantero y 2 para mi parte posterior. Entonces, ¿qué hago aquí? Los voy a distribuir 0,5, digamos que aquí 0,5 en la pinza, digamos 0,5 aquí en mi pinza, ¿sí? Y 0,5 en el otro lado. Entonces aquí me quedaría 0,5 y 0,5, me quedaría 1 centímetro. Y aquí solamente metería aquí 1 centímetro en mi costado. No le metería 2, sino solamente 1 centímetro, para que no se me forme como una parte como muy metido. Entonces me quedaría 1 centímetro. Ya no lo, o sea, esos 2 centímetros que me dio de mi delantero, los distribuyo en esta parte. Y los otros 2 quedaría en la otra parte, que sería 1 centímetro para mi costado, igual en la pinza sería también 0,5 y 0,5. ¿Está claro? Sí, profe.
Entonces, eso es lo que tienen eso. Eso es lo que tenemos que analizar el cuerpo que uno tiene. ¿Está claro? Profe, y de la Gracias. cintura para que se pie, o sea, desde la cintura abajo, la pinza, bajamos los 8 centímetros también de la diferencia entre el busto y la cintura, ¿no? No le entendí, doña Paula. A ver. O sea, el largo de la pinza, profe, bajamos también 8 centímetros desde la cintura. No, 8 no es 10 centímetros. No se olviden cuando es con sobremedidas, para bajarle el largo de la pinza, para bajar es que la altura de cadera lo dividan entre 3 y lo multipliquen por 2. Ah, ya, profe, sí. ¿Sí? No es Sí, los profe. mismos 10, sino que tenemos que hacer la fórmula. Ahí tenemos que poner la fórmula, colocar la fórmula. ¿Listo? A ver, otro ejemplo de otra cadera, otro busto con otra cadera que alguien tenga. Ya dije el mío. El de Ana Lucía, que es lo contrario. ¿Cuánto tiene Ana Lucía? Pregúntele las medidas a ella. Ella tiene más cola, pero menos busto. A ver, dígame, Ana Lucía, las medidas. Ana Lucía, las medidas. Profe, ya me las voy a tomar. Espera un momentico, ya las... Bueno. Con la mamá, mi amor. Cuando se vaya, usted ya le encuentra lavadita, la loza, mijo. Póngame Profe, atención aquí. profe, perdón, una preguntita. Cuéntame. ¿Qué título le ponemos a lo que hicimos hoy? Análisis de ajuste de pinzas por contorno. Análisis de ajustes de pinzas por contorno. Ay, qué frío. Profe, ¿ya terminamos clase? ¿O ya terminamos clase? Sí, sino que ahorita estoy mirando, es como la diferencia de talles para que vamos mirando, ¿vale? Las pinzas, eso nomás que estoy, de acuerdo a las medidas que ustedes tienen. Bueno, profe, gracias. Profe, ya. A ver, dígame. Cadera 106. Espéreme, cadera 106. Primero, contorno de busto. Busto 93. 93, ajá. Cadera 106. Cintura. Cintura 87. 106. Mi cintura 87. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer con el contorno de la cintura. Entonces, 93 menos 87, ¿cuánto me da la diferencia? 6 centímetros, ¿listo? Ojo, estos 6 centímetros tengo que meterlos en mi contorno, ¿no? En mi contorno, ¿listo? Entonces, 6 centímetros los divido entre 2, ¿cuánto me queda? 3. Me quedaría 3 centímetros para pinzas. Entonces, esos 3 centímetros yo tengo que distribuirlos en el vértice de mi cintura, del cero, en mi costado y en mi parte posterior. ¿Listo? Entonces,
como ella no tiene mucho, la diferencia son 6 centímetros en mi contorno, la mitad serían 3. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Esos 3 centímetros los voy a realizar, digamos, voy a dejar, o sea que no, ahí no, por ejemplo, ella no tiene tanto busto, ¿verdad? Entonces son, digamos, voy a dejar voy a dejar 1.5, ¿sí? 1.5 para mi delantero, ¿sí? 1.5 para mi delantero. Voy a dejar 1 centímetro, perdón, 0.5 para mi costado de tanto delantero como posterior y voy 1 centímetro para mi pinza de costado. Entonces, a ver, 1.5 más 0.5 serían 2 más 1, 3 centímetros. Así voy a distribuir mis pinzas. Entonces, ¿qué hago? 1.5, la mitad de 1.5 serían 0.75, 0.75 para el lado izquierdo, para formar mi pinza aquí, 0.75. ¿Sí? Y 0.75 para mi derecho. ¿Listo? Ahí estoy formando la pinza de la cintura. ¿Listo? Ahora, 0.5 para el costado, entonces estos 0.5 los estoy dividiendo entre 2, me quedaría 0.25. Entonces trazo 0.25 para el costado delantero, ¿sí? Y 0.25 para el costado posterior. Ojo, estas medidas son supremamente justas, ¿no? 0.25 para el costado posterior. Y 1 centímetro le voy a dar 0.5 para la parte de la pinza. Entonces serían 0.5 hacia la izquierda, ¿sí? Y 0.5 hacia la derecha. 0.5 y 0.5. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya distribuiría las pinzas de contorno de cintura. Ahora, voy a hacer la diferencia de la medida de la cadera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Usted me dijo que tenía contorno de cadera 106 y de busto tiene 93. ¿Cuánto es la diferencia allí? Serían 13 centímetros. 13 centímetros. Eso sería la diferencia, serían 13 centímetros. Exacta la diferencia, ¿sí? Entonces, esos 13 centímetros, no se olviden que ese es el contorno, ¿sí? Ese es el contorno. Entonces, esos 13 centímetros, digamos que es el contorno, aquí en esta parte, ¿yo qué voy a hacer? Aquí ya voy a formar el largo de mi blusa para hacerlo con este ejemplo. Digamos que de aquí a aquí bajé mi altura de cadera y voy a bajar un largo de la blusa. Digamos un ejemplo, 28, 27, lo que sea. ¿Listo? Aquí yo tengo que bajar el largo de la blusa. Voy a cerrar y tengo que escuadrar ese largo de la blusa con la medida que bajé aquí en el costado. Entonces aquí yo voy a cerrar mi triángulo, mi rectángulo. Para hacer el ejemplo aquí. Menos mal me salió esta medida. Entonces aquí yo estoy cerrando, ¿listo? Estoy cerrando la forma ya de la blusa. Bueno, allí. Listo. Ahí ya lo cierran. Entonces también prolongo la línea del vértice de la parte del delantero de la pinza y lo mismo voy a hacer la parte.
y esta es la medida de la cadera. Entonces, la diferencia de ella es 13 centímetros por contorno, ¿sí? No se olviden que el contorno es mis dos delanteros y mis dos posteriores. Ese es mi contorno. Pero yo estoy trabajando con la mitad, que es un delantero y un posterior. ¿Listo? Entonces, esos 13 centímetros los voy a dividir entre 2, me daría 6.5, ¿sí? Esos 6.5 yo no los voy a marcar o no los voy a dividir, digamos, solamente en la parte delantera o en la parte posterior. Entonces, esos 6.5 yo tengo que distribuirlos. Aquí tengo que distribuirlos en todo. El vértice delantero, tengo que distribuir vértice de la pinza delantero por costado y por el vértice de la pinza posterior, ¿sí? O también lo puedo distribuir, si lo voy a hacer con corte, por el centro atrás. Entonces, en este caso, lo voy a hacer. Entonces, tiene 6 puntos, ¿qué dijimos? 6.5. Me quedaría para la parte delantero 3.25 y para la parte posterior 3.25. Entonces, ¿qué hago? En primer lugar, le voy a dar de aquí hacia acá 2 centímetros, que es como lo más, como le digo, lo más, no le puedo dar todos 3.5 porque me quedaría ¿qué le digo? Una forma de un costado no tan sostificada, digámoslo así, ¿listo? Entonces le voy a dar aquí en costado 2 centímetros, entonces me faltarían 2 centímetros. Entonces de aquí yo voy a formar, allí doy los 2 centímetros y a partir de los 2 centímetros, como no se olviden que la diferencia es aquí los 2 centímetros y de aquí yo formaría o iría la forma de la curva con los 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, miren, allí marcaría la diferencia los 2 centímetros, pero me está faltando 1.25, ¿no es cierto? Me está faltando 1.25. Entonces, ¿qué hago? Ese 1.25 yo tengo que distribuirlo en la pinza, ¿sí? En la pinza del delantero. Entonces, ¿cuánto me dará 1.25 dividido entre 2? ¿Cuánto les queda? 7.5. ¿Cuánto? 7.5, profe. No, 1.25 dividido entre 2. 0.6, profe. Sí, eso sí ha de ser. Ajá. 0.62, sí. Eso, me quedaría 0.6. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a marcar 0.6. Entonces, aquí marco 0.6. ¿Sí? Y esto lo voy a unir, ojo, como forma de un corte aquí. Entonces, me quedaría 0.6 y 0.6 para el otro lado. Entonces, como esta pinza o esta forma que ella tiene es más ancha, entonces me daría 6.0.6 y trazaría una línea para acá. Lógicamente que aquí yo tengo que hacer corte. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces aquí me daría 0.6, mire. Entonces aquí yo necesariamente para su forma tengo que formar aquí un corte, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Mira, 0.6, aquí me forma un corte, ¿listo? Tengo que hacer necesariamente con cortes para darle, o sea, bien que me quede la forma de la prenda. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago aquí? Mirarán, póngame la atención en esta parte. Yo, para su forma de su cuerpo, yo tengo que darle o tengo que hacer una blusa
no la tengo que bajar, digamos, directamente aquí en el costado. No le puedo dar aumento directamente aquí en el aquí en la parte porque me queda una forma, no me da la forma bien de la cadera. Me queda como algo, ¿sí? Me quedaría, por ejemplo, aquí al hacerla la cadera, ¿sí? Me quedaría muy pronunciada, digamos. Y no me formaría bien la prenda. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, yo tengo que necesariamente hacer o realizar un corte aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque esos 3.25 los distribuí, ¿sí? En la pinza y en la parte del costado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo me va a salir? Yo aquí, pues ustedes se acuerdan, ya formo un corte aquí. ¿Se acuerdan con los traslados de pinza? Lo voy a hacer aquí, un ejemplo. Digamos, con los traslados de pinza, entonces el corte me quedaría así. Saldría por esta parte de aquí, formaríamos por donde va este. Voy a calcarlo aquí, no sé si me lo puedan mirar, pues es que ahí, según la forma que usted tiene, tengo que realizar un corte. Entonces, por aquí, por esta parte, y me quedaría, pues, lógicamente, por aquí hacia arriba. Miren. Entonces, formaríamos aquí un corte. ¿Sí me entienden? Entonces, allí formaríamos como un corte y me sacaría la primera parte, que sería este, ¿sí? Y en la parte número 2, lógicamente, como aquí ya se formaría estos 0.6, los marcaría hacia acá, al otro lado de la pinza, miren así. Formaría aquí la pinza, entonces, ¿qué me quedaría? O sea, con la forma tengo que hacer, porque necesariamente para hacer una prenda tengo que realizar un corte. Entonces de aquí ya sacaría por esta parte, mire por aquí, ya, y quedaría por la forma de aquí del costado, bajaríamos, ¿sí? Y me quedaría esta parte. ¿Sí me entienden? Entonces ya quedaría, formaríamos aquí el corte. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí acabemos de terminar esta parte. Aquí en esta parte, entonces, aquí en la parte posterior, entonces también daríamos los 2 centímetros, ¿sí? Formaríamos aquí los 2 centímetros. A partir de allí formaríamos la cadera, ¿sí? Y escuadraríamos lógicamente hasta acá con la línea recta. ¿Listo? Entonces ustedes cuando calquen aquí, esta es la parte posterior, entonces la parte posterior ya me quedaría por acá. ¿Listo? Y en la pinza igual, tengo que hacer un corte. Entonces aquí ya formo necesariamente, tengo que hacer un corte. También le doy 0.6 y 0.6 para el otro lado. ¿Sí? Entonces también tengo que hacer aquí o darle la forma de un corte para que la prenda me quede bien distribuido las diferencias tanto de busto como de cintura. ¿Está claro? sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, para mí sí. Profe. Listo. Entonces, cuando yo cuente la diferencia, yo tengo que tener en cuenta que aquí en este punto tengo que tener 6.5, ¿era? Sí, ¿no? 6.5 tienen que tener la diferencia de estas pinzas. Entonces aquí serían 0.6 más 0.6. ¿Cuánto me da? 0.6 más 0.6 me quedarían 1.2 más 2. 1.2. Más 2 me quedarían los 3.2 exacticos, miren. ¿Sí me entienden? Entonces, así es que tienen que distribuir ustedes las pinzas.
No es coger y de una y llegar y no, ¿sí? Simplemente uno tiene que analizar a la persona. ¿Está claro? Sí, profe. Fue. Bueno, entonces ya les voy a, en este momento, les voy a compartir lo que les digo, el trazo básico de la blusa, los de las pinzas y el traslado de pinzas y el ajuste de todas las pinzas de cintura. Les voy a enviar esos videos para que, no sé si se pueden reunir en grupos, como sea, para que lo analicen y miren. ¿Para repasar? Para repasar, ¿sí? Y el día martes nos volvemos a encontrar y ustedes me dicen, ¿listo? Sacan Eso preguntas. lo haríamos el próximo viernes, profe, que nos vamos a reunir. Eso, ajá, ahí se reúnen, miran, observan los videos y sacan las preguntas y el día martes que nos encontramos, ahí aclaramos dudas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, igual me repasan también con sus medidas, van haciendo o cogen de otra persona y van analizando las siluetas de esas personas. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya conversamos. Que estén muy bien. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Profe, Ay, Profe, dígame. profe, el horario de ahora de este yo no lo tengo, profe. A ver, verán, en esta semana, como ya vamos a distribuir con los diferentes profes, entonces yo ya les mando el horario del día viernes, cómo queda el horario para el mes de julio. ¿Listo? ¿Y mañana hay clases, profe? No, mañana miércoles. Mañana a las 10 de inglés. ¿Sí les mandó el profe? Pues todavía no nos ha enviado, pero pues no, o sea, cambiaría, profe, porque a las 10 tenemos. No, verá, lo que pasa que en esta semana, o sea, miércoles, jueves y viernes estamos en alistamiento con instructores, o sea, de todas las programación. Entonces no va a haber clases ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Ah, ya. Bueno, profe, gracias. Entonces, por eso es que les diga que todos estos días ustedes se pongan al día. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Gracias, profe. Listo. Entonces, ya les envío los videos para que miren. Buenas tardes, chao, compañera, chao, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Profe, lo que hicimos hoy se lo enviamos al correo. No, verán, eso yo les explico cómo vamos a hacer porque ya muchas me envían así, mejor me envían como está como muy desordenado y entonces mejor lo vamos a organizar mejor en un solo PDF y me van a enviar todo en un solo PDF nomás. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, Bueno, entonces hasta la vista, profe. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Y el viernes nos vemos. Profe, nos envía la asistencia, Galfa. Ay,